Iglesia, buenas noches, que el Señor me los bendiga grandemente y muy agradecido con Dios, sus oraciones, que sé que nunca fallan, y lo que Dios utiliza, porque a veces tenemos momentos de dificultad y todo hombre, mujer, joven de Dios va a tener aflicciones. Las enfermedades, las aflicciones vienen para probar nuestra fe. Y qué bueno que nos mantuvimos fieles al Señor sin quejarnos ni lamentándonos, sino dando gracias por todo lo que nos estaba permitiendo. Pero aquí estamos nuevamente dándole las gracias a Dios y a ustedes, como dijo el apóstol Pablo, oren por mí para que hable con denuedo la palabra como debo de hablarla. Entonces, muy agradecido y que Dios me los bendiga. Y aquí tenemos la palabra dada por Él. Y se llama las palabras de Cristo. Qué bueno que hablar en este tiempo de tanta dificultad, enfermedades, pestilencias, necesidades, que hablemos de su palabra. Su palabra es verdad. Y aquí está el tema. Entonces vamos a Marcos 13:31. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, gracias te damos, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por la palabra sanadora, la palabra libertadora, la palabra salvadora. Gracias por esa palabra bendita, llena de poder y autoridad. Gracias por la palabra, Señor, porque en medio de la dificultad, qué mejor que hablar. La palabra nunca está presa, siempre soltando la palabra en agradecimiento. No importa lo que te esté pasando, siempre dale palabras de agradecimiento y de voluntad para Dios. Señor, tú eres el que opera, sabes lo que está pasando, y si es tu voluntad que me sanes, te sanará. Si no, te mantiene así como a Pablo por cuestiones de la revelación. Y si lo que Él decida es lo que está bien hecho. Por eso te damos gracias en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la ponemos en tu poder, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Jesús son imperecederas, son eternas y únicas en esta vida. La palabra de Jesús es imperecedera, eterna y única en la vida. Amén, iglesia. Entonces hoy vamos a mirar características de las palabras de Jesús. Y qué mejor que llevarlo a un primer punto de Lucas 4, 22 al 30. Lucas 4, 22 al 30. Vamos a hablar de Jesús, no del hombre, ni que llega el gran hombre. No, nosotros somos tan débiles que necesitamos la fuerza de Jesús. Ya todos nos damos cuenta que de cualquier cosa caemos, pero que Él nos levanta con su fuerza. Amén, iglesia. Lucas 4, 22 al 30, para que nos quede claro la palabra de Dios a través de Jesús. Y todos daban buen testimonio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no este es el hijo de José? Y les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum.
haz también aquí en la tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, que es la que estamos esperando aquí. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Cereta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Qué bueno que Jesús no era ese hombre guerrero desafiante. No aceptaron y les dijo la verdad, porque la incredulidad llega a esos puntos. Y hay ese refrán a veces que se lo quieren aplicar a uno, que creen que el pastor es intocable. Al contrario, el pastor es uno de los que tiene más ataques, porque la palabra dice, refiriéndose a Jesús, y lo dijo el profeta Zacarías, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. El diablo no se les olvida los planes que tiene. Él ataca. Pero ¿qué pasa? Que uno no se puede curar a sí mismo. Necesita de otro. Y que más que ustedes, de Dios primeramente, y de ustedes con sus oraciones. Y el uno aporta una cosa, el otro otra. Y aquí estoy firme en Cristo Jesús hasta que Él permita. Pero nos damos cuenta que ese es el refrán que muchos tienen. Ay, ¿por qué le va a dar al pastor? El pastor no es intocable. Aquí el único intocable es Dios. Y Él hace como Él quiere y como le parece. Y esto nos sirve a nosotros para crecer más en la fe, para pasar a otros niveles más de fe en Cristo Jesús. El único que encuentro. Y le doy gracias a Dios, a la iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y me da más fortaleza a creer más en Él. Porque solamente Él lo puede hacer. Él hace lo que y utiliza que Él quiere. Hay 3 cosas importantes para la salud, no para la salvación. La fe en Dios, el conocimiento del médico y una buena medicina. Te traen salud. A veces no requiere sino la oración, porque depende de la clase de enfermedad o a lo que se esté liberando. Si es de posesiones demoníacas, no necesita medicina. La viuda no necesitó, la mujer de flujo de sangre no necesitó medicina. Necesitó fue la oración de fe, salvadora y sanadora. Momento que requerimos de medicina. Porque si así hubiera sido, Jesús nunca dijo, los sanos no necesitan médicos, necesitan los enfermos. Al cuerpo, el cuerpo necesita medicina. A veces nos descuidamos y nos quedamos dormidos. Y Timoteo tenía una fe no fingida. Y sin embargo Pablo le recomendó un poco de vino. Entonces las enfermedades, las aflicciones, todo va a llegar para probar nuestra fe. Y qué tanto nos quejamos, nos lamentamos o oramos. Entonces, Dios prueba a uno. Todos vamos a pasar por el quirófano de la prueba. Entonces, qué buena. La palabra de Jesús fue una palabra con gracia. Entonces nosotros debemos recordar siempre lo que dijo el sabio Salomón, porque esa sí la necesitamos, la gracia de Dios. En la gracia hay todo. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, porque en la debilidad me fortalezco yo. Dios se fortaleció en esa debilidad que tenía.
pero orando y creyéndole a su palabra, porque es que necesitamos fe. La fe a veces tambalea, pero él intercede por uno. A Pedro intercedió en la fe. Y necesitamos también el buen conocimiento de un médico. Y necesitamos una buena medicina para la salud, porque la salvación la da Dios. Usted el día que quiera a Dios llevárselo, puede tomarse lo que quiera. Pero mientras quiera que esté aquí y tener salud, necesita de eso. Y la otra es la salud espiritual, que necesitamos de él estrictamente. Vamos a Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está el problema. No te olvides de la ley y guárdalos en el corazón. Porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo único que buscamos, larguras de día, no que vamos a vivir todos los días aquí. Porque un día nos toca partir a la presencia con el Señor. De eso estoy convencido. Ya no le tengo miedo a la muerte. Porque eso lo vencí hace días, ya tiempo. Le temo es perderme. Porque eso es lo más grande que puede haber, la salvación. Y las pierden mucho, las van a perder. Porque no están creyendo. Y mire que nos acaba de decir, porque largura de días y años de vida. Eso es lo que quiere Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces nos descuidamos en el cuerpo. Y son tres cosas que tenemos que guardar irreparables, irreprensibles. Cuerpo, alma y espíritu para la segunda venida de Cristo. Y nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. No hay misericordia. Se está acabando. Que ore lo que pueden decir. Que algún mal estaba haciendo. Algún pecado anda. O no tiene fe. Eso no es lo que es. Porque mire lo que nos acaba de decir. Tenemos que tener misericordia y la verdad. Y atarlas al cuello. No te vas a guindar la Biblia aquí como collar. Átala a tu mente. Tu mente, guárdala. Escríbela en la tabla de tu corazón. Eso es, escríbela. Ahí es donde vas a atarla, a guardártela. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén, iglesia. Entonces ahí tenemos la palabra. La vivo y deseo vivirla más. Pero sí todos deseamos días largos, años de vida, días largos. Y paz se te aumentará. Hay paz. No estuve lamentándome, quejándome, mantuve paz. Nada de desespero. ¿Y quién más que lo puede decir los que estaban aquí conmigo? Que no me vieron en ningún momento, ni desesperado. Y llegó el momento que le oré tanto a Dios y me puso a clamar que necesitaba la medicina. Y así llegó. Y se está tomando y estamos bien, gracias al Señor. Y seguiremos bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Colosenses 4:6, eso sí lo que nos hace falta a todos. Una recomendación de Pablo a la iglesia de Colosa y nos la está diciendo a nosotros hoy. Hoy, Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra de nosotros debe ser con gracia. Gracias es agradecimiento. Y esta gracia es de salvación. No lleva a ese al final, no es plural, es singular. Gracia. Dice, sazonada con sal. Somos la sal y la luz de este mundo. Pues si estamos hablando de vulgaridades, palabras deshonestas, palabras que no ajustan ni siquiera en la oración para pedirle al Señor. No somos capaces de orarle a una persona, aunque sea tu enemigo. Debes someterte a oración y declarar palabras amables con gracia para esa persona.
porque esa es la oración que Dios escucha. Yo oro hasta por el peor enemigo, que no sé, los tengo gratuitos. Por hablar la palabra, hay enemigos. El verdadero evangelio no anda aplaudido, anda perseguido. El apóstata tiene abundancia, el verdadero tiene escasez, hasta de miembros, porque la carne no tolera la palabra de Dios. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es nuestra palabra, la gracia, imitando a Jesús. ¿Cómo eran las palabras de Jesús? Con gracia. ¿Cómo debe ser la tuya y la mía? Con gracia. Y tener misericordia. Orar por el peor enemigo. Eso te bendice a ti. Cuando tú le obedeces a Dios, Dios va a responder lo que tú le pidas. Pero no te metas en tu orgullo enfrascado que te va a llevar a la derrota. Porque Dios en su infinito poder mandó a Jesús y le tocó soportar a lo peor. Usted sabe lo que era andar con Judas. Y ese sí sabía lo que iba a hacer. Porque Jesús sí le conocía los pensamientos. Andar con Pedro, con Tomás. Y les lavó con aquel amor los pies. Y oraba por ellos. Oraba por ellos. En la última oración de Jesús, en Juan 17, intercedió, se llama la oración intercesora por sus discípulos. Y él dijo, excepto uno, el hijo de perdición, Judas Iscariotes, pero todos están aquí. Y ora para que no nos saque del mundo, sino que nos proteja del mal. Y aquí estamos dándole la gloria y la honra y el honor a Él, iglesia. Bendiga siempre a ese Dios maravilloso. Segundo punto, con autoridad. Eso sí debemos tener. Imitación de Cristo es hablar una palabra con autoridad. Vamos nuevamente a Lucas 4:32. Lucas 4:32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Y si usted sigue leyendo, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Esa no necesita medicina, se necesita liberación. Espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Mire, exclamó él, el espíritu, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Oiga, cómo los demonios reconocen a Jesús. Le dan el título. Imaginen que le dijeron el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. ¿Qué autoridad? Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Hasta la suegra de Pedro llevó de la bendición de Jesús y levantó de esa fiebre
Hay momentos que necesitamos eso y nos levantamos, hay otras veces que no. Requerimos de algo más, porque esa es la obra de Dios para todos. Entonces fallaría la Biblia cuando dice en Jeremías 33:6 que Él nos mandaría sanidad y medicina. Yo le creo a la Biblia. Hay que aplicar todo lo que está aquí, porque si lo dice, se cumple, y en el tiempo de Él. Entonces mire qué palabra nos tiene el Señor hoy, maravillosa. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Hablaba, los demonios conocen a los hijos de Dios. Estaba metido en la sinagoga. Mire que no estaba afuera. Ellos entran, ellos no tienen que ver. Y hay momentos que hay que liberar a personas. Pero un verdadero hijo de Dios no está endemoniado. Puede llegarle enfermedades. Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Y era un hombre que tenía la doble unción. Entonces, en cualquier momento vamos a morir de algo. Eso no quiere decir que no tenía fe. Eso no quiere decir que no estaba con Dios o que se perdió. Esa es la obra de Dios y cómo Él actúa en cada uno de nosotros. Le damos gracias. El día que Él no quiera, aunque hagamos cadenas de oración, se lleva el que se va a llevar. Porque la palabra dice que cuando la muerte llega, el espíritu se desprende del cuerpo y ahí no hay armas, ahí no hay poder, no hay nada, porque ya es la orden de Dios. Entonces amémonos, queramos, oremos por todos esos enemigos, para ver si Dios en su infinito amor tiene misericordia de ellos, porque no es de nosotros, no depende de nosotros, sino de Él. Del que Él tenga compasión y tenga misericordia. Entonces, con autoridad. Así debe de ser nuestra palabra también. Vamos a Tito. A Tito 2:15. Tito, un pastor joven, y le manda a decir Pablo, mire, dice la palabra 2:15 Tito, y esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y si te menosprecian, amén, pero usted hable con autoridad. Es tiempo que rompamos con el silencio, de estarle alcahueteando y de estarle aceptando palabras a personas que ya son cristianos bautizados, que vayan en contra hasta de la habladuría de los pastores. Es tiempo de refrenarlos, reprenderlos, exhortarlos. Lo más que pueden pasar dos cosas: te odia o te ama, te agradece o te maldice. No le tenga miedo de aquí para adelante a reprender, porque a veces le alcahueteamos o aceptamos sus charlatanerías en contra de la doctrina. Y sépanse que hay un castigo para el que se levanta contra la sana doctrina, que es lo que muchos de pronto no entienden, que está estipulado en la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros de aquí en adelante, que no nos tiemble la palabra de Dios para corregir a aquellos, ni admitirle, porque te puede estar contaminando. Repréndalo y dígale la verdad. Si usted quiere quitarse encima un falso, háblele la verdad. Mire que en la primera carta de Timoteo, a otro pastor joven, le manda a decir Pablo, 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, se aplica la ley. Si no la usa legítimamente, será castigado según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. No le tiemble, hágalo, porque hay unos que se creen doctores de la ley sin entender, porque no usan legalmente la palabra. Pero dice muy claro,
que queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y lo que hacen es condenarse. Entonces ya miramos dos puntos, llena de gracia, con autoridad. Y un tercer punto, espiritual. Vamos a Juan. Es una palabra hermosa. Y esa es la que tenemos que hablar para estos tiempos. Porque necesitamos palabra para sanarnos, para liberarnos. Es la palabra. No es tanto argumento. No es tanta basura que se habla hoy. No es el gran hombre que viene, es Cristo. No es el pastor, el gran hombre que va a hacer la obra. Nosotros apenas somos unos instrumentos que tenemos que dejarnos tocar de Él. Y Él actúa a través de nosotros. Espiritual, el tercer punto. Juan 6, 60 al 66. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, oiga, ve que no todos los que andaban con Jesús, que se llamaban discípulos, eran discípulos. Porque cuando Jesús les atesó y les habló algo, aquí va a pasar lo que les acabo de decir anteriormente, que lo que te puede amar, te pueden bendecir, odiar o decir lo que quieran. Juan 6, 60 y vamos a leerlos hasta el 66. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Por eso dice espiritual. La oímos los espirituales. El carnal no la quiere oír, aunque se tira de discípulos de Jesús. Pues que si vieres al Hijo, dice Jesús, entonces, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es espiritual y es vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. ¿Quién le había de entregar? Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Si lo hicieron con Jesús, ¿qué queda para ti? Por eso ya no me extraña que cuando comencé a hablar palabras así, comenzó mucho a brincar la carne. Y eso ya no me asombra. Y ahora van a brincar más. Porque ahora sí es verdad que si no hacemos el cambio en este tiempo, ¿qué vamos a esperar? Perdete. Cambia, salva tu vida y salva a muchos. Pero no alcahuete más la sinvergüenzura, el pecado, la carne. La carne es enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Si es enemistad contra Dios, el carnal es enemigo tuyo. Vea, el amigo del amigo, el hermano de hermano, aunque hable, aunque el pastor le diga, y él también le diga al pastor, nunca actúa rebelde. Siempre se quebranta, reconoce y esto. Pero el que es carnal, ese no te va a reconocer. Ese no ha sido discípulo de Jesús. Andaba con Jesús. Si aquí lo mostró la palabra ahora. El verdadero discípulo soporta, aguanta, porque sabe que le está hablando es Dios y es su Padre y tiene que ser disciplinado. Pero el carnal, ¿qué le va a importar? El carnal más bien tiene de ganas de llevarse otros y se los lleva y los va corrompiendo con sus habladurías. Y por eso tenemos que tomar determinación a partir de este momento, de esta palabra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí está. Esos andaban pendientes a que Jesús les diera multitudes, los sanara, pero nunca salvarse.
Porque si andaban con él, hasta milagro tuvo que haberle hecho. Y ve que lo que hicieron fue que cuando les habló fuerte, les dijo la verdad, arrancaron y se fueron. Muchos, no es uno, muchos de sus discípulos. Porque eran carnales. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Viva en el Espíritu. La carne vamos a morir un día. Este espíritu tiene que desprenderse en cualquier momento. Porque este cuerpo no lo acepta Cristo. Él tiene un cuerpo glorificado para cada uno de nosotros los que hemos nacido verdaderamente de Dios y somos sus discípulos. Entienda, iglesia, comience a entender o a comprender a un discípulo. Porque el diablo también se hace pasar por discípulo. Vea que estaba en la sinagoga metido en esa persona que estaba ahí oyendo la palabra de Dios. Y ve que a lo que vio el demonio, a Jesús que le dijo, no vienes que a destruir, a molestar. O sea, déjame que estoy viviendo tranquilo en este cuerpo. Jesús le dijo, cállate y sal. Así que hay que decirle nosotros aquí adelante, cuando te vengan a hablar cosas en contra de Dios, de la sana doctrina de Dios, mándalo a callar, cállate y sal. Te vas a arrepentir, demonio inmundo, o sal de ese cuerpo o llévatelo. Sin problema, si la palabra nos está hablando. Amén, iglesia. Cuarto punto, vida eterna. Retomamos a Juan 6, 67 al 71. Juan 6, 67 al 71. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irlos también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos, mire, creer y conocer, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El demonio reconoció, le dijo el Santo de Dios. Pedro también está reconociendo aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros y los 12, y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Andaba con Jesús, cobraba, andaba con la bolsa el dinero, se robaba la ofrenda, porque él nunca, y era discípulo, y era un apóstol. Ahora que no se te vayan ahí discípulos, pero que no eran de Jesús. El que es de Jesús se queda, acepta la sana doctrina, se preocupa por la palabra y ayuda, ora, bendice, provee con lo que tiene para que la obra de Cristo se mantenga. Vive pendiente del pastor. El pastor también ora porque es un pecado si no oramos. Pero no lo vive defraudando a punta de lengua. Y la lengua que habla es para el bien, para bendecirlo, y eso te trae la bendición es a ti. Lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces no le va a encontrar prosperidad a esa gente, pero que Dios actúe. Entonces, palabra de vida eterna. Entonces la palabra de Dios es vida eterna, la palabra de Cristo. Primer punto, llena de gracia, con autoridad, espirituales, vida eterna. Y el quinto es incomparable. Juan 7:45. Es incomparable
al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Oiga, mire los que lo mandan a buscar. Y lo que dice: ¿por qué no lo han traído? Y ve lo que le responde. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. O sea, palabras incomparables, no hay igualable en ninguno. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Miren, con la palabra inigualable, incomparable. Ve lo que le dijeron. Ahí está Satanás. El engaño. Ya se dejaron engañar de Jesús. Ya le creyeron fue a la palabra. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñad y ve de que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Sin palabras quedan. Pero miren lo que sale aquí. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso has creído en él y algunos de los gobernantes y de los fariseos? Mas esta gente que no sabe que la ley maldita es. Ahí está la palabra. Es la gracia de Dios, palabra llena de gracia, y no la ley que tú te quieras imponer y hacer las cosas como a ti te den la gana. Es como diga la palabra de Dios. Hay personas huérfanas porque no quieren congregarse. Usted es un huérfano, una huérfana si no se congrega. Obstinado, obstinada. Eso es rebeldía. Pero usted le rendirá cuenta, cada quien le rendirá cuenta a ese Dios maravilloso que nos está esperando, que le obedezcamos. Amén, iglesia. Entonces miramos que son incomparables, no las hay. Y si nosotros las seguimos, van a ser parables, incomparables. Porque el que te oye dice esa palabra es de Jesús. Porque aquí no estamos para hacer teatro con la palabra. Aquí estamos para leer la palabra. Como dijo Pablo, hablarla con denuedo, sin salirnos ni inventar cosas que no están aquí. Aquí está hablando claro. Si tú no la entiendes, no la vas a entender nunca. Porque es claro que nos está hablando la palabra. Vamos al 6, de juicio. Tiene palabra de juicio también. Juan 12, 44 al 50. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que me ha de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabras de juicio.
Mire qué está diciendo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra que estás escuchando te va a juzgar. Y si no la quieres escuchar, peor. ¿Por qué? Porque lo está diciendo. Entonces, ¿quién te va a juzgar? La misma palabra. Y cuando esté allá, Señor, pero es que yo no... A usted le predicaron y le dijeron cuál era el evangelio correcto. Era ceñido a las escrituras. Esa era la palabra espiritual, inspirada por el Espíritu Santo. Ah, que no sabía, usted sí sabía. En el inconsciente de usted, o allá, usted tenía un vacío existencial, que te lo dejé ahí para que llenaras conmigo, dice Jesús, y nunca quisiste llenarlo. Lo llenaste fue con buena cerveza, buen ron, buena glotonería, porque cuando habla de cerveza dice, Jesús dijo, tengan cuidado, que no los engañe la glotonería, que no los engañe las embriagueces y los afanes de este mundo. Escuche la palabra, porque la palabra te va a enjuiciar. Jesús no vino a condenar el mundo, vino a salvarlo con la palabra. La palabra te condena o te salva. Si tú la predicas bien, te salvas y salvas. Si la predicas mal, condenas y te condenas. Porque la palabra es de doble filo. La palabra tiene ese problema, que si la palabra no la hablamos correctamente, estamos bajo maldición. Porque no podemos inventarle, ni quitarle, ni ponerle. Ni tengo que formar conceptos aquí. Porque hay predicaciones que son motivaciones, prosperidades. Pero no, aquí estamos bajo realidades, lo que es la palabra de Dios. Amén, iglesia. Séptima y última, divinas. Después de todo esto, mire que la 6, el número 6, es de juicio. Y le está diciendo la palabra, que esa misma palabra te va a enjuiciar el día de la verdad. Vamos a Juan 14, 15, para el que nos dice al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro. No dice una cosa, no dice una fuerza activa, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En la dificultad, Espíritu Santo, ayúdame, dame palabra, levántame de aquí. Yo sé que tú lo puedes hacer bajo tu misericordia, bajo tu voluntad, porque si no está bajo la voluntad de Él, tampoco, pero hay que clamarle. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, iglesia. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día nosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Qué buena pregunta. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural. Está hablando que el Espíritu es el Consolador. Y ahora dice el Padre y Jesús, está la Trinidad de Dios. Y le dice, y el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural. No dijo vengo, vendremos a Él y haremos morada con Él.
Mire la morada. Usted es la morada de la Trinidad de Dios. El Consolador, el Padre, el Hijo. El que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ahí está la Trinidad, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién me recuerda? El Espíritu vive en mí, la Trinidad de Dios. Clame, yo clamo. Señor, tengo responsabilidad. Si tú permites que predique, predico, y si no, es la voluntad de Él. Porque cuando Él quiere, puede usted tener lo que usted quiera tener, pero Él lo levanta y lo pone. Pero cuando no quiere, no quiere porque te quiere meter a otra cosa y mostrarte otras cosas que de pronto tú ignoras. Pues hay que basarnos a Él, que sea la voluntad de Él. Nada de desespero, nada de angustia, nada de tormento. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Punto, amén. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere. 7 palabras características de la palabra de Jesucristo. Primero, llena de gracia, con autoridad, espirituales, vida eterna, incomparable, de juicio y divinas. Entonces, promesa para los que la guardan. Siempre nos bendice. Y tenemos aquí 5 promesas para los que guardamos su palabra. Vamos a la primera, vida eterna. ¿Quién no la quiere? Si eso es mi vida, ese es mi pensar. Esto aquí es temporal. Esto aquí es efímero. La vida eterna nunca se va a acabar. Vamos a estar con Él para todo el tiempo. Entonces, primera promesa para los que la guardamos. Vida eterna. Juan 8:51. Juan 8:51. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Oye, pero ¿por qué hay tanto miedo a la muerte? Que si Jesús dijo que el que ame esta vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la conseguirá. Una de las cosas que pude vencer es el miedo a la muerte. Si Jesús venció la muerte, tenemos vida eterna. Este tiempo aquí es temporal. Somos peregrinos, aves de paso. Pero busca la vida eterna. Esa es la que nunca va a desaparecer. Y hay gente que van a perder la vida eterna por estar aferrada a esta vida, a lo temporal. ¿Qué haces con vivir 100 años y perderte? ¿Qué haces con tener toda la salud del mundo y estás perdido? No importa lo que te esté pasando. Si pierdes la salud por causa de Cristo, bienvenido sea. Si mueres antes de tiempo, se cuenta, pero si estás con Él, mueres en el tiempo de Él. A Esteban le tocó entregarla temprano, porque quiso morir por Cristo. Otros han muerto más viejos. Otros mueren ya de 120 años, como Moisés. Abraham murió de 175 años, pero lo hicieron por Cristo. Y Él les dio esa bendición. Yo no sé cuándo me toque a mí. Ahora el Salmo 90 dice 70, 80, lo más robusto. Bueno, ya me están, si es de 70 me faltan 8. Y si es de 80, me faltarían 18. Y si viene ahora, antes, ¿qué me va a faltar? No alcancemos ni a cumplir. Si se acaba dentro de 7 años, nos lleva el rato, o qué pasa. Entonces ya no tenemos fecha. Cualquier momento es bueno con Cristo. Bienaventurados de aquí adelante los que mueren en Cristo. En Apocalipsis 14:13 lo encuentra. La muerte en Cristo es ganancia. Pero tenemos que convencernos, vida eterna. Entonces dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Mire, porque les dijo esto. Tienes demonio. Así le dirán a uno también. Se está endemoniado hablando locura. Pero bienaventurado es el Hijo de Dios, que sabe a quién castigará y a quién pondrá donde lo va a poner.
Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Imagínense, si ellos leían, tenían la Biblia, y ellos no creían de lo que había dicho, que Dios no era un Dios de muertos, sino de vivos, y que para Él todos vivían. Y Jesús se lo recordó también en cierta ocasión. Y allá en la zarza, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus padres, tus antepasados. Yo no soy de muertos, soy de vivos. Y ve lo que están diciendo aquí. Dice, respondiendo Jesús, dijo, yo me glorifico a mí mismo, y mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, y el que vosotros decís que es vuestro Padre Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. No conoce, gente que no conoce a Dios. Cuando habla todo esto, son unos ignorantes, ¿ya? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mis días, y lo vio y se gozó. Mire, cuando vino Jesús, Abraham no estaba aquí. Y ya Jesús está diciendo que él se está gozando de allá, y que él vio sus días. Abraham. Qué bueno y maravillosa la palabra. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, él es, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Pero les dijo la verdad. Y les dijo, ¿qué les dijo? Vea, yo soy el gran yo soy. Mire lo que les dijo. Antes de que Abraham, yo soy. Vamos a ver que, para que vea que nunca malinterprete, Jesucristo es Dios. Su forma de manifestarse, no tengo que ver, pero yo sé que es la Trinidad y es un solo Dios. No como muchos dicen que tenemos un Dios de 3 cabezas, pues son unos ignorantes de la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra aquí, en Éxodo 13, 14 al 15. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que soy. Dijo, Abraham, ya ustedes conocen que yo soy antes que Abraham. Y aquí le está diciendo al pueblo de Israel, que le diga al pueblo de Israel, que Él es Dios. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, el cual con el que se me recordará por todos los siglos. Esta palabra es maravillosa, iglesia. Que le quede hoy bien grabada en esos oídos, en esa mente. Y yo voy a volverle a leer porque es que esto me impresiona. Dijeron, ¿tú ahora qué vas a decir? ¿No tienes 50 años? Y Jesús le dijo, yo soy antes que Abraham. ¿Y qué está diciendo aquí la palabra? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Porque Moisés le hace una pregunta. Dijo Moisés a Dios, he aquí, ¿qué llego yo ahora? ¿Qué llego yo a los hijos de Israel? Y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos no me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Amén, iglesia. Qué tremendo. Y aquí se relaciona con el verbo. Por eso el verbo es Cristo. Entonces, ¿qué dice Jesús en Juan 14:6? Esta es la palabra maravillosa de Dios. Vívela, disfrútala, aunque tenga lo que tenga. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere que tengas morada, sea morada del Espíritu Santo de Dios y de Cristo. Guarda la palabra. Ese gran yo soy es Cristo. Ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. Y así le dijo al pueblo de Israel. Y están entenebrecidos, embotados hasta el día de hoy por la desobediencia. Y mire que fue a los que le mandó a decir primero. Y así muchos estarán hoy. Entonces, primera pregunta, primera promesa para los que la guardamos, la vida eterna. Segundo, somos amados por Dios. Juan 14, 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y le manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Segunda promesa: somos amados por Dios y hacen morada en nuestra vida esa Trinidad valiosa. Tercero, nos da revelación. Vamos a Juan 17, 6 al 8. Juan 17, 6 al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire cómo lo resalta Dios, tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí tenemos, nos da revelación, nos revela la palabra, porque aquí nos los acaba de decir. ¿Qué nos dice? Dice: porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron, la revelación la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Cómo vas a saber yo que Cristo es Dios? Si leo la Biblia, esta es la palabra de Él. Todo pasará menos su palabra. Eterna es, perdurable por los siglos de los siglos. El gran yo soy. Ese es su nombre perpetuo y lo recordarán por los siglos de los siglos. Y aquí está Jesús recordando por los siglos de los siglos que Él es el gran yo soy, el dueño eterno de todo. Y cuarta, seguridad de la perfección del amor. Vamos a Primera de Juan 2, 3 al 5. Primera de Juan 2, 3 al 5. Dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Mire que dice muy claro. Y el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Repito, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él, estamos en él. Entonces una persona que diga que ama a Dios y está odiando, imagínense, si tiene que amar hasta los enemigos y orar por ellos, ¿qué clase de cristiano es ese? Es un rebelde, es una persona que no ha conocido a Dios. Andaba buscando lo que Dios da, pero no lo que Dios es. Y como no le ha resultado, tiene que hacer eso. Hablar, difamar y estar pensando en cosas locas. Porque el que ha sido perfeccionado tiene que saber que la perfección te lleva a orar por el peor enemigo. Porque ya fuiste perfeccionado en el amor. Entonces usted ora, pero esa persona se va a perder. Porque ni la oración siquiera, porque ya Dios sabe lo que es, siquiera ni la oración que quizás que hace uno puede llegar a su lugar, porque Dios ya lo tiene cortado, está reprobado, mente reprobada, mente carnal, porque la Biblia lo registra también. Por eso tenemos que aprender y a caminar verdaderamente con la palabra de Dios. Amén, iglesia. Y el último, la 5, acceso a Dios. ¿Qué promesas? Primero, vida eterna, amado por la Trinidad de Dios, revelación divina que nos da seguridad de la perfección del amor y acceso a Dios. Apocalipsis 3, 8. Apocalipsis 3, 8. Esto le pasa a la iglesia que fue sin problema, la iglesia de Filadelfia. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire, qué tremenda la palabra. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Espere eso, pero siga orando por el peor enemigo, por los judíos. Ore por esos sinagogas de Satanás, líderes endemoniados que están dentro de las sinagogas, porque de ahí fue donde el Espíritu se le levantó a Jesús. Están dentro de las iglesias. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno. Esa conspiración que hay ahora, todo eso viene de tantas cosas, pero que Dios permite hasta que Él quiera. Porque eso va a pasar, no sé en qué tiempo, pero las cosas van a tomar un vuelco. Este mundo cambió. Por cuanto has guardado, mire, vean, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Corona de gozo, corona de gloria, sigue llevando la grey por modo de eso y corona de gloria, ganando alma, corona de gozo, corona incorruptible que espera la venida de Cristo.
Cuando pasas la prueba sin caer en la tentación, corona de vida, corona de justicia, de vida. Es la que nosotros son 5 coronas para llevárselas al que es coronado, porque no son para ti. Pero ¿qué le vas a llevar si no estás haciendo ni una cosa ni la otra? ¿Y cómo te va a guardar de la prueba? Entonces, esto es para entenderlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada uno de nosotros es una iglesia. Y hay congregaciones llenos de iglesias. El local no es la iglesia. El local donde se reúne la iglesia. Y tenemos que congregarnos. Tenemos que amarnos. Tenemos que buscar cada día más la presencia del Señor. En estos momentos de dificultad donde usted ve y se ve que la iglesia ora. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque se siente la oración. Sé que hay gente que están dedicadas a orar y que ellos se conmueven cuando el pastor tiene alguna dificultad, lo mismo el pastor, porque ese es recíproco, orar. Y el amor perfeccionado, oras hasta por el enemigo. Y va a poner a muchos, y van a venir a los pies tuyos a buscar la palabra de verdad. Crea lo que se ha predicado hoy. Amén, iglesia. Y vamos a la conclusión. Solo confiemos en la palabra de Jesús, en esta Biblia. Solo confíe. Vamos a Mateo 24. Mateo 24, 35 al 39. Mateo 24, 35 al 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué está pasando ahora? Exactamente. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí vemos. Pero ¿qué pasa? Que hay obreros, hay siervos, que en este tiempo de cuarentena muchos han caído hasta en el alcohol, en la parranda, porque la contaminación que hay grande de Sodoma y Gomorra, muchos han sido seducidos y han caído en la trampa. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Continuando aquí, pero para no leerles todo, ustedes lo leen en casa, pasamos al versículo 48 hasta el 51. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire lo que le espera, no al que está afuera. Al siervo lo considera malo porque ve lo que hizo. Como lo que hay es una contaminación de Sodoma y Gomorra, como en los tiempos de Noé, nos acaba de decir. El que no está agarrado firmemente puede caer bajo los deseos de la carne y beber, bailar, hacer cosas que a Dios no le agrada, porque eso es lo que está haciendo Sodoma y Gomorra, bebiendo, comiendo, bailando, dándose en casamiento, homosexualismo, lesbianismo, depravación sexual. Entonces yo les voy a volver a mirar, a leer, porque hay el buen siervo y el mal siervo.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, deje que dicen, yo creo que no viene, que esto, para allá y para acá, y ahí es donde está la trampa. Porque hay que, dice, la prueba de mi paciencia, de mi palabra, es con paciencia que espera el agricultor la cosecha, así esperamos nosotros todo. Mire, usted no se puede desesperar ni para la salud, usted no se puede desesperar para nada. Tener paciencia, esperar y tranquilo, que el momento llega, Dios lo para. Pasa por momentos de dificultad y ahí aprende más bien a depender más de Dios. Los dolores sirven para moldearnos. Dice que nos armemos, dice la administración de la gracia, es armarnos de los pensamientos que se armó Cristo y sufrir en la carne para romper con el pecado y vivir el resto de la vida conforme a la voluntad de Dios. Amén, iglesia. Entonces dice, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún, aquí donde está, a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Ese cuál es? Jesús es el Señor que va a venir. No sabemos a qué hora. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, iglesia. Qué grande y poderosa es la palabra. Que Dios los bendiga grandemente y no me canso de darle gracias a Dios y a ustedes por las oraciones, por su parte afectiva, por su dedicación, por sus misericordias, por sus ofrendas voluntarias con mucho amor. Y Dios por eso tiene que darles mucha larga vida, darles salud, y si se les llega a perder se la vuelve a recuperar, porque lo que siembra uno lo recoge. Eso no tiene vuelta atrás. Entonces muy agradecido, altamente, y que mire la palabra hermosa que nos regaló el Señor hoy. Las palabras de Jesucristo, qué mejor que Él podía hablarnos hoy, en este día miércoles 21 del 2020 o 22, creo que está la fecha. Total, si es 21 o 22, nos interesa que hoy es miércoles y que la palabra tuvo maravillosa y Dios me permitió. Mire que ni siquiera pensando yo lo que Dios, la tos que me iba a dar, que me iba de pronto, ni siquiera me acordé más de eso, porque es la obra de Dios y en el tiempo que Él quiere. Entonces oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu por esta palabra y por permitirme, Señor, la voz. Permitime, Señor, que no me sienta nada cuando estoy en lo tuyo, Señor, y que cada día vaya creciendo más y entendiendo más. Yo sé que tú nos pasas por pruebas duras para subirnos niveles de fe, porque eso es lo que tú quieres, que te agrademos con la fe. Pero ayúdanos a mantenernos firmes, que no vayamos a caer en este tiempo de Sodoma y Gomorra, que exhortemos, reprendamos, corrijamos al borracho, que no le aceptemos la obra inmunda que quiera imponer, porque lo que trata es de arrasar y llevarnos a donde está él, perdido, Satanás que lo tiene atrapado. Por eso hoy, Señor, te pedimos por ello. Bendecimos, Señor, a los enemigos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a orar por este país, por los mandatarios, por los alcaldes, gobernadores, por los médicos, por los hermanos en Cristo, por la familia en carne. Y con tanta muerte que se está viendo, la maldad se va a aumentar día tras día. Pero sabemos que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y te doy gracias nuevamente, Señor, por la vida. Gracias por todo lo que estás haciendo para mantenernos fieles en medio de este mundo perdido, de esta generación torcida, pecadora, depravada, porque podemos caer en la tentación. Pero ayúdanos a mantenernos fieles en la prueba
Porque el problema, la prueba va a venir, diversas pruebas. El problema es caer en la tentación. La tentación es buena porque nos enseña a depender de Dios o seguir la corriente del diablo. Porque la tentación es Satanás, pero la prueba nos viene de Dios. Dice que Jesús fue tentado, pero nunca cayó en la tentación. De todas formas, en un solo día Satanás lo tentó 3 veces, pero en ninguna cedió. Y siempre le habló fue con la palabra. Y por eso esta palabra que nos diste hoy, las palabras hermosas de Cristo. Gracias por todo, Señor. Te adoramos, te glorificamos y ponemos este tema en tu presencia, que pueda ser llevado con mucho amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y un aplauso al que vive, al que sana, al que libera, en Jesús de Nazaret.